del tema económico, todo este embrollo. Todo tiene que ver con todo. Así ¿Con qué? A ver, ¿con qué? Asociemos todos los temas. Obviamente estamos discutiendo cómo la Argentina normaliza su situación con los acreedores y vuelve a seducir inversores. Claramente esto no es una buena carta de presentación. No. Claramente esto no te Contale pone... a la señora que está mirando por qué no es una buena carta de presentación. Porque el empresario quiere saber que la plata que hunde en Argentina va a ser de él. Que puede disponer de esa plata. Hoy Matías Culfas tuvo que salir a aclarar. Exactamente. Entonces cuando la Argentina tiene cuando pase la pandemia, tenemos que pensar cómo vamos a volver a crecer. Digamos, no podemos vivir en esta situación de excepcionalidad constante. No parece una buena estrategia, Rodrigo, pelearse con el sector que aporta los dólares a la economía, que es el campo en definitiva, ¿no? Exactamente, y tampoco se discute, bueno, el estadio, supongamos igual, que el Estado... no se estaría peleando, lo hace propio. Bueno, pero hay una decisión no me peleo, es mío porque es mío. Hay una decisión tomada, que sea cual sea la decisión, si finalmente no es una expropiación, que no van a poder participar empresas extranjeras. El gobierno quiere que... Porque había grupos que eran extranjeros tratando de entrar, digamos. Acá hay que pensar que el Estado se metió como una cuña, pero había sectores privados que estaban queriendo comprar la empresa. Acá lo que hay que pensar es que después el sector, independientemente de que es en manos de quién queda, que no es trivial, después para poner en marcha Vicentina hay que inyectar 500 millones de dólares. ¿Quién lo va a poner? ¿El Estado? Nosotros. ¿Quién lo va a poner? Y es la prioridad para el Estado hoy poner los 500 millones para salir a competir con Cargill, con las grandes cerealeras para producir. Digo, ¿esa es prioridad hoy? Pero claramente hay algo que investigar, que es el crédito del Banco Nación. Hay que investigarlo. También hubieron errores de la empresa. Muchas empresas entraron en situación financiera muy delicada con el salto violento del tipo de cambio. Es una empresa que se financiaba muy de corto plazo, en un momento se acabó el crédito en Argentina y hay cuestiones también que tienen que ver con la lógica del negocio. No todo es atribuible a vaciamiento, ¿no? Una primera cuestión. Y después la duda que tengo yo es ¿por qué no dejamos que los sectores que iban o que estaban dispuestos a intervenir sin necesidad de que el Estado ponga plata y garantizando la continuidad de los trabajadores y digamos, con un esquema de pago a los productores también? ¿Por qué esos grupos no jugaron? ¿Por qué el gobierno tuvo que intervenir para correr esos grupos? ¿Cuál era la necesidad? ¿Cuál era la necesidad? Bueno, no, yo creo que la presión de una parte del gobierno por tener el fetiche de una empresa del sector exportador. Y me parece que, digamos, no cambia la ecuación de los problemas de la Argentina. Y precisamente pone en la mesa un problema que no estaba, que es la propiedad privada de las empresas. Un beso a su mujer, y con mujer bonita nos vamos a un hombre bonito, pero muy talentoso, que es el señor Rodrigo. Rodrigo, o sea, ¿cómo puede ser que el índice de inflación, ¿de cuánto fue? 1,5. ¿Por qué va aumentando todo si la gente no estaría comprando casi nada, salvo lo indispensable? Ahí está, inflación de mayo 1,5, vamos a ver después del alquiler. Parece que hay mucha gente que ya no lo está pagando el alquiler, y qué va a pasar con eso. Y el tema de los aguinaldos, pero antes el 1,5 de inflación. Mirá, hay un profesor de economía que me explicaba los fenómenos inflacionarios en la Argentina hablando de la calecita. ¿Sí? Primero uno que ve en la calecita, se para de frente, ve que pasa el caballito, después pasa el autito, el avión, y después vuelve a pasar el caballito, el autito, el avión. Nosotros vamos a hablar hoy que suben los precios de alimentos, que pueden subir los precios de vestimenta. En 3 meses más van a volver a subir los precios de alimentos, después va a subir productos de primera necesidad. Siempre se va a repetir. El problema es la inflación. El problema es la inflación. Es la sortija de la calecita. Es la vuelta de la calecita, es el problema que en Argentina todavía no hemos ordenado. Pero perdón, Rodrigo, las ¿por qué todo cuestiones, sube si la gente no está consumiendo? Porque las presiones inflacionarias tienen que ver con otros factores. Sí, ¿con cuáles? Con las cuestiones que estamos discutiendo antes. Por ejemplo, ¿por qué no hay más inversión? Y si tenés una empresa que está en riesgo de ser expropiada, ¿por qué el capital va a venir a la Argentina y no va a ir a otro país donde están las reglas más claras? No digo que sea el único factor. Tenemos que pensar el peso del Estado. Tenemos un Estado que hoy se pueda
financiar. Si tiene que emitir demasiado para financiarse, tal vez una parte de esa emisión genera inflación. Seguramente es así. Ahora, Rodrigo, pero recién Vivi te planteaba muy bien, estaba la economía paralizada porque la gente no está consumiendo. ¿Qué va a pasar con la Argentina post-cuarentena? Cuando se salga de la cuarentena y la gente vuelva a consumir, Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener una aceleración ¿De la inflación? de la inflación. Pasarás de un nivel de 1,5 a 3 mensual. Y seguirás en el entorno del 50%. Y ya hemos convalidado un nivel de inflación de 50%. Pero eso no está pasando en las provincias, que ya, digamos, en todas partes está pasando. Ahora, ¿cómo puede ser? Aumentó la ropa y la gente no se compra ropa en general. Bueno, la ropa. Aumenta la ropa y ¿quién se compra ropa? Bueno, Está todo el mundo en yoguineta. cuando vas a los factores puntuales, hablas Y con los que venden tela y te dicen, y la tela yo hoy la tengo que subir porque no sé si la voy a poder volver a comprar, y te la empiezan a marcar al tipo de cambio, no al oficial. Al blue. Te la empiezan a marcar al blue, entonces tenés elementos que te presionan algunos costos, pero de nuevo, es la estructura económica argentina, la puja, sindicato, trabajador, Estado, peso del Estado, expectativas, confianza, son todas esas cosas que generan el estofado argentino. ¿Cómo estamos con el estofado? Estofado, sí. Bueno, entonces... ¿Las inversiones no llegan por una cuestión de seguridad jurídica o no llegan en realidad porque no saben cuál va a ser su rentabilidad por la inflación que hay? Hoy en este contexto las inversiones no llegan en ninguna parte del mundo. Claro. Pero cuando esto se normalice, y esto va a pasar en algún momento, el que tiene el capital decide dónde poner la ficha. Está bien, pero con Macri no había cuarentena y tampoco llegaron esas inversiones. Bueno, por eso, digo, hay muchas cuestiones que hay que resolver. En algunos sectores llegaron. Y también se decía, perdóname, en el sector petrolero llegaron inversiones, hubo récord, 5.500 millones en 2019. Fue un sector con situaciones muy particulares. Lo que tenemos que pensar es, digamos, cómo la Argentina crece. Y para que la Argentina crezca, tienen que haber muchas cosas. Rodrigo, ¿qué pasa con la gente que está mirando que no puede pagar el alquiler? Que no lo va a pagar porque no tiene trabajo, 7 no tiene de plata, cada no tiene 10 ingresos. contrajeron deudas en la cuarentena. Es una locura. El 12% dejó de pagar el alquiler, el 23% dejó de pagar la cuota del colegio y el 26% dejó de pagar la cuota de la universidad. Es un escenario dramático. ¿La gente no paga el alquiler, la van a desalojar? No, por 180 días desde marzo no, pero en algún momento la va a tener que pagar. A partir de octubre va a tener que ponerse de acuerdo con el propietario para distribuir lo que no haya pagado entre 3 y 6 cuotas. Supuestamente, cuando se enfría la economía, sí. ¿no dicen o no dijeron históricamente que baja la inflación? Porque acá venimos se enfría, se congela. ¿Más fría que lo que va a estar, que está ahora o que lo que va a estar en los próximos meses? Baja de 50 a 43. O sea, no baja. No baja, cuando en el mundo hay deflación. Claro. Entonces, volviendo al tema de los alquileres, que creo que es importante. Para la gente que está mirando es muy importante. Porque no solo es importante para el inquilino, sino también para el propietario, porque hay muchas familias que viven del alquiler. Sí, que no tienen 5 propiedades, sino comen de eso. Entonces creo que es muy importante el diálogo entre el inquilino y el propietario para encontrar formas. Ahora, pero te dicen que te quedes en tu casa, no podés ir a laburar, no podés pagar el alquiler, no podés pagar las cuentas. En el caso de las cuentas, la gente que tampoco las puede pagar, ¿también hasta octubre? Hoy hay algunas líneas de financiamiento, hay alguna asistencia. Obviamente no soluciona el problema de fondo. El problema de fondo es que... ¿Cómo se soluciona el problema de fondo? En esta coyuntura el Estado tiene que aportar y después tenemos que discutir cómo el Estado, digamos, se financia, cómo se retrae el peso del Estado, cómo se distribuye la carga. Porque hoy hay 6 millones de trabajadores privados que de alguna forma están sufriendo y 3 millones de trabajadores en el sector público que me da la impresión que no están teniendo la misma mochila. ¿No? Entonces, ¿cómo salimos de esto? ¿Quién que el ajuste lo paga el sector privado, no el público? Sí, hoy lo está pagando más el sector privado que el público. Sí, entonces, tenemos que discutir después, cuando salgamos de esto, ¿a quién le ponemos cómo distribuimos el peso en la mochila para subir la cuesta que viene? ¿A quién le damos más? ¿Cómo hacemos esto? Y esto me parece que esta es una discusión que no está, porque Porque falta sentido común y también, entramos a esta crisis con la economía descuadrada, en falsa escuadra. Y esta crisis
potenció todos los desequilibrios. Otro peso O sea, muy perdóname. fuerte. Perdón. Vos decís, por ejemplo, ¿no? Colegios privados, que la gente no puede pagar la cuota. Ya hay muchos lugares donde la gente está sacando a los chicos y va a pedir una vacante en la escuela pública. Vos decís que en lugar de que esos chicos vayan a la escuela pública, que el Estado pronto ayude al colegio privado. Bueno, creo que los colegios privados también hoy tendrían que hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Porque no hay reducción en el costo de la cuota. Digo, a esto las soluciones no son fáciles, pero creo que el sector privado y el sector público tenemos que tener la madurez para encontrar esas soluciones y distribuir la carga en una crisis que llegó muy rápido. Acá no hay tiempo para pensarlo, para posponerlo 6 meses. Me parece que esto es en lo que debería estar trabajando el gobierno fuertemente ahora, en lugar de la intervención de esta empresa. A lo importante. Gracias, Rodrigo, un placer.